Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado 4 de abril. Estamos empezando el día con un tiempo de oración matutina. Hoy nos toca ver la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Ahora me estoy dando cuenta de que si ustedes están en casa, un día sábado a las 5:30 de la madrugada, yo sé que les va a costar un poco cantar alabanzas si todos los demás en la casa están durmiendo. Así que lo que vamos a hacer hoy, empezando el día de hoy, es ver la palabra primeramente. Obviamente vamos a orar, ver la palabra de Dios y tener un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Ustedes pueden orar en silencio en sus hogares sin despertar a las demás personas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces empecemos en la palabra, Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Y antes de leer la palabra de Dios, pues me gustaría que oráramos juntos. Oremos para empezar el culto de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana, oh Señor, con hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia. Padre, perdónanos que muchas veces no te mostramos ese respeto, esa reverencia hacia ti, hacia tu persona, hacia tu palabra. Perdónanos que muchas veces tomamos tu palabra demasiado ligeramente, oh Señor. Hoy al leer la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40, queremos ver cuán maravilloso, cuán increíble, oh Señor, es el poder leer tu palabra, Dios, y decir que hemos escuchado tu voz, oh Señor, al leer tu palabra, tus sagradas escrituras. Así que te pedimos, te rogamos, háblanos hoy a través de tu palabra. Y te pedimos, alimentanos y haznos, oh Señor, temerte a ti, dar esa reverencia que te mereces a tu palabra, Señor, a tus sagradas escrituras, y que seamos obedientes, oh Dios, a tu palabra, porque en tu amor nos das tu palabra para darnos vida, para bendecirnos, para nuestro bien. Ayúdanos a obedecer en fe. Entonces lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Y aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos somos un pueblo de la palabra. Sin la palabra de Dios no puede existir el cristianismo, no pueden haber cristianos, porque nosotros conocemos a Dios a través de su palabra revelada. Es que vamos a ver la palabra juntos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Vamos a leer la palabra de Dios juntos en voz alta, empezando en el versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿De qué está hablando Dios? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Y vemos la palabra en Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 26, que el pueblo de Dios, cuando escucharon la voz de Dios audible, se llenaron de temor, estuvieron temblando, de miedo al escuchar la voz del Dios eterno, el Dios de los cielos. Dice la palabra en Deuteronomio 5, versículos 22 al 26. Mira la reverencia que le muestran a Dios la primera vez que escuchan su voz. Dice en el versículo 22: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Entonces Moisés está hablando al pueblo de Israel, que Dios les habló a todos audiblemente, y que Dios grabó los mandamientos en 2 tablas de piedra. Es en el versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Tenían una reverencia a Dios,
Y creían que al ver a Dios, al ver su gloria, al escuchar su voz, que el hombre iba a morir. Igual cuando Moisés le rogó a Dios que le mostrara su gloria, Dios le dijo, no puede un hombre finito como tú verme a mí y mi gloria y vivir. Dice en el versículo 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. El temor que cae sobre el pueblo de Dios al escuchar su voz. Dice, porque ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva. Pregunta, ¿tenemos nosotros ese temor a la palabra de Dios? ¿Tomamos la palabra de Dios seriamente como si fuera la misma palabra pronunciada por la boca de Dios? ¿O lo tomamos como una broma, como un chiste? Lo tomamos demasiado ligeramente. Dice en el Salmo 119, versículo 103 y el versículo 161, ya sabemos que el Salmo 119 es el capítulo más largo y habla sobre este tema, la palabra de Dios. Y dice el salmista, dice el rey David así sobre la palabra de Dios en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice en el versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa. Imagínense el temor que venía sobre el rey David, que lo querían matar. Pero dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Esa reverencia que el rey David le tenía, siendo rey, al rey de reyes, al Dios y su santa palabra. Dice en el Salmo 138, versículo 2. Dice el rey David así, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, ¿por qué hacemos el devocional aquí en nuestra iglesia? Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, que nosotros los cristianos debemos de temer a Dios y su palabra más que cualquier cosa y exaltarla, engrandecer la palabra de Dios. Amén. Miren esta cita textual que encontré del famoso líder hindú Mahatma Gandhi. Y mira qué triste que hay personas hindúes, personas incrédulas, personas que no son cristianas, que no conocen al Dios vivo, que ven el poder de la palabra de Dios y que lo respetan más que la mayoría de los cristianos. Dice Mahatma Gandhi así, ustedes los cristianos tienen en sus manos un documento con suficiente dinamita como para hacer explotar a toda la civilización, poner la sociedad al revés, traer la paz a este mundo devastado por la guerra. Mahatma Gandhi, un hombre hindú, reconoce el poder de la palabra de Dios. Pero dice, pero leen el documento, pero lo leen como si fuera solo literatura bonita y nada más. No lo tomamos como si fuera la mismísima palabra de Dios. Qué vergüenza que un hombre hindú diga esto sobre la palabra de Dios y cómo nosotros los cristianos menospreciamos, no valoramos la palabra de Dios, no nos sometemos a su autoridad. Sigue la palabra en el versículo 34. Entonces Dios les habla a su pueblo sobre la importancia de la palabra. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Pregunta. Hay personas más dichosas, más bienaventuradas que nosotros que podemos tener una comunicación íntima con Dios todos los días, una comunión con Él, escuchar su voz, conocer su corazón, discernir su voluntad. Dice en el versículo 34, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? O sea, ¿quién es este Dios omnipotente, glorioso, majestuoso, que les dio
al pueblo de Israel su palabra. El mismo Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de medio del fuego. Lo repite aquí Dios: me han conocido, han escuchado mi voz, me conocen, han visto mis proezas, han visto los milagros. Dice en el versículo 37 que este Dios ha amado al pueblo de Israel con un amor eterno. Los ha escogido como su porción, como su pueblo elegido. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Entonces, ese Dios que hizo la promesa, que escogió, eligió al pueblo de Israel hace años y que prometió que los descendientes de Abraham heredarían la tierra prometida, miren ustedes mismos con sus propios ojos cómo se está cumpliendo el pacto de Dios, cómo Dios está siendo fiel a sus promesas y está cumpliendo cada una de sus promesas. Y sigue la palabra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y dice en el versículo 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermanos y hermanas, no atesoramos la palabra de Dios, no confiamos plenamente en sus promesas, no amamos su palabra más que cualquier otra cosa. Hermanos y hermanas, no hay ninguna otra cosa que Dios nos ha dado sobre esta tierra, que nos da el poder necesario para poder vivir una vida santa, agradable a Él, para poder vivir una vida que glorifica su santo nombre. Y quiero que veamos nosotros en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 10. Jesús entendió la importancia de la palabra de Dios. Y si Él, siendo omnipotente, omnisciente, siendo Él mismo la palabra encarnada, se apegó tanto a la palabra, meditó en ella, la atesoró, estuvo comiendo todos los días la palabra, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros, hermanos y hermanas, que somos carne, que somos débiles, que somos pecadores? Así que vamos a ver la palabra Mateo 4 versículos 1 al 10. ¿Cómo es que Jesús venció la tentación de Satanás cuando estuvo él hambriento después de 40 días de ayuno en el desierto? Escuchen bien. Adán y Eva desobedecieron a Dios en el paraíso, aún teniendo a Dios ante ellos y conociéndolo, escuchando su voz. Y Jesucristo obedeció perfectamente a Dios en el desierto. O sea, nosotros no podemos poner esa excusa de que es que son las circunstancias, es que es el ambiente el cual me rodea que me hace caer en tentación. Si yo estuviera en un lugar un poco más favorable, no pecaría. No, hermanos y hermanas, no se trata de nuestro alrededor, nuestro entorno, se trata de nuestro corazón. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra alma, hermanos y hermanas, contra la tentación? Es con la palabra de Dios. Dice Mateo 4, versículos 1 al 10. Vamos a leer empezando en el versículo 1. Y veremos cómo Jesús atesoró la palabra y cómo la estuvo haciendo, yo creo que su devocional en el libro de Deuteronomio, cuando vino Satanás a atacarlo, porque él cita una y otra vez el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, una y otra vez, inmediatamente, sin titubear, llega el enemigo a atacarlo. ¡Pam, pam, pam! La palabra de Dios. Empezamos en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Satanás empieza a sembrar la incredulidad, a meter esa duda de que Dios no te ama. Igual con Adán y Eva, ¿no? En Génesis 3. ¿Crees que Dios te ama? ¿Dios quiere lo mejor para ti? No, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, serán como Él. Dios no te ama. Dios no piensa en ti, en tus mejores intereses. Dios no te ama, Dios no te quiere. Y aquí Satanás, igual con Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y no sé si se acuerdan de la película La Pasión de Jesucristo. Ahora, esto no está en la Biblia. Es algo que el director Mel Gibson como que agregó para un efecto, para ponerle un efecto artístico, ¿no?, a la película. Cuando Jesús lo están azotando antes de crucificarlo, aparece Satanás. Satanás no apareció en la Biblia, pero el director, como les digo, lo metió ahí en la película para comunicar un mensaje. Y Satanás viene y como que empieza a burlarse de Jesús cuando lo están azotando. Y Satanás trae un bebé feo, diabólico, un bebé pequeño, pero con cara así de demonio, pero cara de adulto. Como que mira a Jesús y luego se burla, se ríe. Yo creo que el mensaje es este, ¿no? Si Satanás, siendo malo, puede amar y cuidar a su hijo y protegerlo de la cruz, del sufrimiento, ¿por qué Dios no puede protegerte a ti, Jesús? ¿Por qué tú tienes que cargar esa cruz? Dios no te ama, Dios no es bueno. ¿Por qué le vas a creer a Dios? ¿Por qué te vas a someter a la autoridad del Padre? Rebélate en contra de Él. Dios no te ama, Dios no te quiere. Entonces dice aquí Satanás, si eres hijo de Dios, si en verdad lo eres, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, pregunta, ¿algo malo o algo bueno? No es malo, el pan es bueno. El pan es una bendición que Dios nos da para saciar nuestra hambre. Pero aquí Jesucristo reconoce algo. Dice, hay algo más importante que saciar nuestra hambre física. Es saciar esa hambre espiritual. Y por eso Jesús le responde aquí. Y mire, Jesús le responde con la palabra, con las escrituras. Él respondió y dijo, escrito está. No es yo digo, sino Dios dice, mi Padre dice. Mi Padre Todopoderoso, con su poder, con el poder de su palabra, ha dicho, ha pronunciado, ha declarado de una vez por todas, escrito está, dice Jesús a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es bueno, es aceptable que Jesucristo, pues después de 40 días de ayunar, comer algo. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero Jesús aquí le está diciendo a Satanás, yo me voy a someter a mi Padre en todo. Él manda aquí. Yo le voy a obedecer. Él me ha mandado a sufrir. Y le voy a obedecer. Yo no voy a usar mi poder divino para hacer algo que esté fuera de la voluntad del Padre. Me voy a someter a Él. Y Jesús también en los evangelios dice, ¿no? Después de alimentar a 5,000 personas y muchos le siguen, Jesús dice, pues ellos me siguen porque comieron pan. No porque tienen hambre espiritual, solamente porque les di un poco de comer. Les di algo de comer. Es que acordémonos eso, hermanos y hermanas, que el hacer la voluntad de Dios es más importante que protegernos a nosotros mismos. Dice Jesús, mi pan es hacer la voluntad del Padre. Y sí, habrán ocasiones en nuestras vidas cuando diremos nosotros, no, pero es más importante que yo tenga lo mío, que yo tenga mi pan, que yo tenga mi dinero, que yo tenga mi trabajo, que yo tenga mi esposo, que yo tenga mi pareja, que yo tenga esto y lo otro, aunque tenga que yo desobedecer a Dios, porque mis necesidades son más importantes que cumplir el propósito de Dios, que someterme a la voluntad buena y perfecta de Dios. Entonces vemos cómo Jesús ataca a Satanás con la palabra, se defiende con la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, igual,
si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire, Satanás es astuto, no es tonto, porque Jesús le muestra que se va a someter a la palabra de Dios. Entonces Satanás viene con la palabra de Dios, porque escrito está, y Satanás cita la Biblia. Ahora, disculpe, voy a volver otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde viene esa palabra? Ese pasaje se encuentra en Deuteronomio 8, versículos 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, parecido a lo que acabamos de leer. Dios nos ha dado su palabra, más que nada, su palabra para darnos vida. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 3, Deuteronomio 8. Entonces vemos aquí el contexto en el cual encontramos este pasaje, que Dios le está enseñando a su pueblo que es más importante su palabra que la comida. Su palabra es el pan diario que nosotros necesitamos. Entonces seguimos al versículo 5 que acabamos de leer. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y qué triste, hermanos y hermanas, que yo creo que Satanás sabe más de la palabra que nosotros. Ahora, el problema con Satanás es que no ama la palabra, no se somete a la palabra. Lo que hace Satanás es tergiversa, manipula la palabra, malinterpreta la palabra para su propia conveniencia. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso, hermanos y hermanas? Por eso es tan importante estudiar la palabra y entenderla correctamente. No manipularla, no sacarla fuera de contexto, entender qué es lo que Dios nos quiere decir cuando nos manda algo en su palabra. Entonces Satanás aquí malinterpreta la palabra de Dios. Sí, la cita, pero la malinterpreta. Vamos a ver cómo. Dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí Satanás está hablándole a Jesús: Dios te ama, es tu Padre y Él te cuidará. No te preocupes, tírate que no te va a pasar nada. Ahora esta palabra sale del Salmo 91, viene del Salmo 91, versículos 11 al 12. Satanás quitó una parte. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Esa parte sí citó Satanás, pero esta parte, la segunda parte del versículo 11, Satanás no lo dijo. Que te guardan en todos tus caminos rectos, de justicia, cuando buscas agradarle a Dios y te sometes a su autoridad. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces la condición que Dios pone aquí en la palabra en Salmo 91 es cuando uno busca agradarle a Dios y se somete a su palabra, le es obediente a Él. Entonces Jesús le responde a Satanás y dice: es que tú no entiendes lo que dice la palabra. No es ser atrevido, no es probar a Dios. Y es por eso que Jesús dice en el versículo 17, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás, no probarás al Señor tu Dios, no lo pondrás a prueba. Y Satanás, mire, es muy astuto porque le dice a Jesús: tú crees en la palabra de Dios, entonces ten fe en la promesa que Dios te ha dado en el Salmo 91. Ten fe que Dios te cuidará y haz lo que tú quieres. Es lo mismo que están diciendo muchos cristianos que dicen: Dios te guardará. Sal, no importa, el coronavirus no es nada, no te va a pasar nada. En el nombre de Jesús declaro que el coronavirus no tocará tu hogar, Eso es probar a Dios, eso es tentar a Dios. Eso es ser atrevido, estúpidamente, neciamente, en vez de ser precavido. Porque sí, es cierto que Dios nos cuida, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No podemos ser necios, locos. Entonces dice Jesús aquí: no tentarás al Señor tu Dios. No lo haré, Satanás. Yo me someteré a Dios. Y Dios ninguna vez me ha dicho en su palabra que yo debo de aventarme aquí del pináculo del templo. Yo sé que Dios me puede cuidar,
Pero el punto no es manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Los pastores de la prosperidad, ¿no? Manipular a Dios y usarlo para que Él haga lo que yo quiero. No. Tenemos que someternos a Dios, hermanos y hermanas. Y eso es lo que nos muestra aquí Jesús. La sumisión completa, incondicional a Dios Padre. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y de dónde viene esta palabra? No tentarás al Señor tu Dios. Igual del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. ¿Qué pasó en Masa? Dios le dijo a Moisés, el pueblo de Dios le están reclamando, Dios está enojado, nos has traído aquí al desierto para matarnos, qué injusto eres, malo. Denos agua, muéstranos que puedes darnos agua aquí en el desierto y sí te creeremos. Después de todo lo que hizo Dios, para traerlos hasta ese punto, dice, no te creeremos a ti, no nos vamos a someter a ti, denos agua. Como niños chillones de 5 años, no, denos agua. Entonces Dios le dice a Moisés, háblale a esa roca y de ahí saldrá agua. Y Moisés, enojado también, prueba a Dios y con su vara le da 2 veces. Y por eso Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Vemos cómo el pueblo de Dios pone a prueba a Dios. Nosotros nunca debemos de hacer eso, hermanos y hermanas. Jamás. ¿Okay? Tenemos que someternos a Dios. Y dice en el versículo 10, Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, lo siento. El versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y la promesa de Satanás, una vez más, no la promesa, sino que la mentira de Satanás, el engaño de este Satanás, el astuto, que dice, Jesús, ¿por qué no tomas la corona? Aquí te doy la corona, no es necesario que cargues la cruz. Corona antes de cruz, bendición antes de obediencia, prosperidad antes de sufrimiento. Entonces Jesús le dijo, no, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿de dónde viene este pasaje? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No sé si se dieron cuenta, hermanos, de eso de que Jesús en estas 3 veces citó, todas las citas bíblicas son de Deuteronomio y entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Entonces Jesús estuvo meditando en esa escritura como lo hacemos nosotros con el devocional, meditando en un pasaje en específico, qué es lo que Dios me quiere decir hoy a través de esta palabra, meditando en la palabra. Eso es lo que estaba haciendo Jesús cuando Satanás vino a tentarlo y Jesús rápido, saca lo que él estaba meditando, lo que tenía en lo más profundo de su corazón. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es más importante la palabra de Dios que el pan de cada día. No tentarás a tu Dios. Jesús sale con la palabra para atacar a Satanás. Le dice, vete Satanás, y entonces Satanás lo deja y vienen los ángeles a ministrarle a Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, si Jesús dependió tanto de la palabra de Dios, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros? Y quiero concluir con esto. Vamos a ver el versículo 40 del pasaje de hoy. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios nos da su palabra para nuestro bien, para bendecirnos. Eso es lo que encontramos en Isaías 57, versículos 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos y hermanas, todo lo que tenemos que hacer nosotros es abrir la Biblia, leerla, oír a Dios, escuchar la voz de Dios que nos habla con su voz amorosa. Y así vivirá nuestra alma. Y para concluir, hermanos y hermanas, me duele tanto ver en las noticias lo que está pasando en el Ecuador. Pero miren, fíjense bien en lo que está pasando ahorita en Guayaquil. Ayer o anteayer recogieron 300 cadáveres en las calles en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué? Porque nadie quiso escuchar, nadie quiso oír lo que decían las autoridades, los gobernantes, los presidentes. Para el bien del pueblo les decían, no salgan porque van a morir. Y los que tomaron esa palabra como una broma, lo tomaron ligeramente. Esos son los que ahorita están tendidos en las calles. Los están muriendo hoy día. Y si un gobernante imperfecto que la verdad dice que ama a la gente, pero como muchos políticos es corrupto. Si un gobernante corrupto quiere lo mejor para ti y te dice no salgas porque te vas a morir, y tenemos que escuchar esa voz del gobernante, esas palabras del gobernante, ¿cuánto más debemos de inclinarnos a Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, amarla y obedecerla, someternos a la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, yo como pastor los amo mucho, los quiero mucho, pero les quiero decir algo. Muchos de los hermanos de nuestra iglesia no se están sometiendo a la palabra de Dios en todo. Dios te ha dicho, no te metas con fulano. Él no te conviene a ti, ella no te conviene a ti. ¿Por qué estás en esa relación? No, Dios, nos hacemos los sordos. Yo sé lo que es mejor para mí. ¿Ok? Yo sé, Dios. No me digas nada. No quiero sentir convicción en mi corazón. No quiero sentirme culpable. No quiero sentirme mal. No, hermano, hermana. Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Si Él te dice, no tienes que robar, no tienes que mentir, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Por qué hacemos trampa? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué engañamos a la gente? ¿Por qué hacemos eso? Cuando Dios nos dice que no debemos de ser envidiosos, ¿por qué envidiamos? ¿Por qué queremos las cosas que tienen los demás hermanos? Cuando Dios nos dice, ya no más chismes, ya deje de hablar mal de fulano, mal. Y nos hacemos los tontos. Hermanos, hermanas, Dios nos está hablando claramente a través de su palabra en esta madrugada, en esta mañana. Pongamos la atención a Dios. Leamos la palabra primeramente, entendamos lo que dice la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Seamos una iglesia que obedece a Dios, que se somete a su palabra. A mí no me importa cómo vive la demás gente, cómo estén viviendo las demás personas. Yo simplemente quiero escuchar la voz de Dios, saber lo que Dios quiere de mí, para mi vida, y obedecerle a Él. Aunque se burlen de mí, aunque yo no tenga lo que yo quiero en mi vida. Sí, yo quiero dinero, yo quiero éxito, yo quiero mi pareja, yo quiero la felicidad, esto y lo otro. Pero lo más importante, lo primordial para nosotros, queridos hermanos, es buscar a Dios, es escuchar su voz, es someternos a su palabra, obedecerlo a Él. Vamos a tomar este tiempo para orar y pedirle al Señor que nos dé una reverencia, un temor hacia Él y su palabra. Que seamos un pueblo obediente, sumiso a la palabra. Que nos aferremos a sus promesas y que obedezcamos en fe. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que hasta morir por hacerlo como lo hizo Cristo Jesús. Que podamos ser un pueblo que obedece la palabra de Dios, que se somete, gozosamente,
que se sujeta voluntariamente a la palabra de Dios. Oremos en esta mañana. Dios, danos convicción. Espíritu Santo, danos un corazón tierno, sensible a la palabra. Trae convicción del pecado. Hazme reconocer en qué partes, en qué áreas de mi vida estoy malo, Señor. Me arrepiento de corazón al verme reflejado al espejo de tu palabra santa. Reconozco que estoy malo, Dios. Me arrepiento de corazón. Me duele el corazón, me duele el alma. Tengo un pesar en mi corazón en este momento por mi pecado. Me entrego a ti. Me someto a ti. Purifícame, lávame. Ayúdame, Señor. Deme tu palabra, Dios, que pueda meditar en ella, amarla como la amó el rey David. Que tu palabra sea más dulce que la miel para mí, que yo la tema, que yo la obedezca en todo. Oremos juntos para concluir el día de hoy, este culto que entregamos a Dios. Oremos y pueden orar ustedes, si quieren 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, una hora, como gusten. Voy a reproducir un poco de música para que puedan orar ustedes ante el Señor. Oremos juntos en fe, hermanos y hermanas. Oremos.